los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Pues hoy estamos celebrando a estos mártires de Uganda, 22 mártires. Primero, aquel rey pensó que la obra de Cristo no iba a florecer mucho y dejó que fuera avanzando, pero cuando empezó el Evangelio a impactar la forma de vida de la comunidad, entonces el rey fue cuando se enojó y le dio cuello al encargado de aquella comunidad cristiana naciente y pensó que con esto iba a terminar la obra de nuestro Señor. Y después esa pequeña comunidad nombró como animador de la comunidad a Carlos Lwanga. Y entonces sí, ante la sangre derramada del primer animador, la comunidad no se acobardó. La comunidad más se encendió en fervor y valientemente, descaradamente, con ese descaro de los santos que se llama parresía, la valentía que da el Espíritu, testimoniaron abiertamente que eran cristianos. Y entonces el rey, al ver este desafío, agarró al nuevo animador, a Carlos Lwanga, que a propósito era uno de sus hombres cercanos de confianza en el gobierno, y no le importó. Tenía que dar un escarmiento a la comunidad cristiana. Y entonces agarraron a los 22 y los hicieron caminar varios kilómetros para ser asesinados, martirizados en aquel lugar. Hermanos, decía un escritor antiguo: la sangre de los mártires, semilla de cristianos. Porque si el Espíritu del Señor está en nosotros, ¿a qué hemos de tenerle miedo? Recuerda tú que tienes miedo al diagnóstico, tienes miedo a lo que pueda venir al rato o mañana. El miedo es de ateos. Hoy en las laudes el Señor me decía a través de esta catequesis de San Ambrosio: recuerda, Cecilio, la gracia tiene más poder que la naturaleza. La gracia tiene más poder que la naturaleza. Y Dios nos lo hace saber. Si de la nada nace el ser, ¿acaso no puede cambiar el mismo ser que ya existe en un nuevo ser? Y eso me da muchas luces a mí, porque en la Eucaristía, dice también San Ambrosio, mira lo que hace el poder de la naturaleza. Es cosa el vino y el pan, pero el poder de la gracia, ¿verdad?, está sobre la naturaleza. Y esta cosa y este pan, que lo dice la naturaleza, por el poder de la gracia se transforma en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia tiene más poder que la naturaleza, y por eso aquí estamos con nuestras fragilidades, aquí estamos conscientes también de nuestra necesidad del Señor, y por eso aquí estamos, porque somos conscientes que la gracia tiene poder sobre la naturaleza. Y por eso, ¿a qué tienes miedo? El miedo es de ateos. El miedo es de ateos. ¿Para cuándo es la esperanza? ¿Para cuándo es la confianza que dices tener puesta en el Señor? Por eso, iniciemos nuestra celebración con la confianza en la misericordia de Dios, como estos mártires cuando caminaban hacia el suplicio. La confianza siempre puesta en el Señor. Y como en Él están anclados nuestros corazones, porque en Él está puesta nuestra confianza, entreguémosle nuestras miserias y, apelando a su misericordia, pidamos perdón por nuestros pecados, los pecados de nuestra familia, los pecados de la iglesia, los pecados del mundo entero. Pidamos perdón, hermanos.
Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el camino, la verdad y la vida. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres el buen pastor y has venido en busca de la oveja perdida. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esta Eucaristía la ofrecemos por cada uno de los presentes, no solamente de manera presencial, sino también a quienes nos están siguiendo a través del canal, por sus necesidades materiales y espirituales, por el proceso evangelizador y por el próximo encuentro de comunidad. Tenemos el día 17, encuentro de comunidad, y bueno, pues pedimos al Señor haya abundantes frutos, pero también por los padres de familia de los niños del catecismo. Señor, hazles conscientes de la gran misión que tienen tan delicada para que no la descuiden, y por eso animen su vida espiritual para que animen la vida espiritual de sus hijos. Bien, pues pedimos también por las necesidades de nuestros bienhechores espirituales y materiales. Dios les multiplique el 100 por 1. Pedimos por José Armando Lara Castro, por la familia Castro Ramón, Cabrera Romero, Romero Campos, por nuestros hermanos enfermos, pues Norma Edith, que nos está siguiendo desde el fraccionamiento Palmas, se encuentra enferma. Pedimos por usted, Norma Edith. También pedimos por Alonso Cruz Antonio, Lourdes Meléndez, Rosa María Barreda, Aurora. Pedimos por Palmira, por Fer Sánchez Ancira. Pedimos por todos nuestros hermanos enfermos. Ayer vino a confesarse una señora que pues se ve que traía mucho dolor, pero hizo un viaje largo para venirse a confesar. Le quitaron primero 2 dedos, después 3 dedos, y también tiene cáncer. Bueno, por usted, pedimos también por usted, y pedimos al Señor por todos los enfermos de nuestra comunidad, por aquellos que se encuentran en los hospitales. Dios en este día les haga experimentar su misericordia, la cercanía amorosa, que eso anima en estos momentos tan especiales de prueba. Pedimos por las intenciones, por supuesto, de Hortensia Mora, Joaquín González, Joaquín Reyes. Pedimos por nuestros hermanos agonizantes y por nuestros hermanos difuntos. Oremos. Dios nuestro, quisiste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos. Concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando.
dio su flor y maduró, como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como les presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso gloriaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica, busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Háganlo todo dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto?
¿quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió, les voy a hacer una pregunta, si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos pone en el contexto perfectamente bien ubicado. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Jerusalén y entonces no va solo, por supuesto, va acompañado de sus discípulos, como nos dice el Evangelio. Y Jerusalén, pues, ¿qué significa Jerusalén? Jerusalén es el centro de poder político, económico y religioso. Es el centro de poder. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo está en el corazón de aquel pueblo. Se encuentra en Jerusalén y nada menos que en el templo de Jerusalén. Entonces, por eso decimos, no solamente se encuentra en Jerusalén, sino en el corazón de la ciudad de Jerusalén, que es el templo. Y ahí, entonces, después de haber observado todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo y que habla y actúa con autoridad, los encargados, ¿verdad? O más bien los que tienen la autoridad en sus manos, lo que se considera como el Sanedrín, ancianos, sumos sacerdotes, escribas y fariseos, ellos observan a nuestro Señor Jesucristo, ven que actúa con autoridad y se cuestionan, ¿y quién le dio autoridad para actuar así? Y se ponen de acuerdo entonces y van en grupo, va una comitiva y lo cercan y lo cuestionan. ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? La pregunta evidentemente es para descalificarlo. Es para evidenciarlo ante el pueblo de que no tiene ninguna autoridad. Y entonces es como decirle, ¿quién te respalda? ¿Quién es el que te respalda? Y por eso vamos a remontarnos un poquito a la estructura de aquel pueblo. Estos líderes religiosos, ¿de dónde les venía la autoridad? Se obtenía la autoridad por las escuelas que habían para estudiar la Torá. Y de esas escuelas les venía la autoridad. Cualquier persona que no estudiara en esas escuelas rabínicas, por lo tanto, no tenían ninguna autoridad. De ahí les venía la autoridad. Y por eso podríamos decir, el respaldo puede venir, o la seguridad para tener autoridad, puede venir del dinero, de los títulos, de las posiciones, puede venir de las personas o puede venir también de Dios. Entonces, un respaldo, o teniendo como respaldo el dinero, por mucho que se tenga, hermanos míos, no es un buen respaldo, no da una seguridad absoluta, porque si el dinero se acaba, ¿quién te respalda? Nadie.
Otro respaldo puede venir de los títulos que tengas o de las personas. Y si te falla, ¿quién te respalda? ¿Quién te respalda? Otro respaldo, y el último, y el que nunca falla, es Dios. Y quien tiene como seguridad, como su única seguridad a Dios, no será defraudado. Y por eso, así como al Señor le están cuestionando, la palabra me cuestiona a mí. ¿Dónde tienes puesta tu seguridad? Y eso es también para ustedes. ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? ¿Dónde? Y por eso quiero decirles al patronato de mi capilla y al consejo de mi parroquia y a los patronatos de cada una de mis capillas y a las personas que nos están siguiendo que tendrán algún tipo de autoridad. Lo que leí no sé dónde y me llamó mucho la atención porque lo he experimentado en carne propia. La autoridad es como la corona de espinas. Si te la ponen, te duele. Y si te la quitan, te duele más. Entonces, hermanos, pero si el Señor es nuestra única seguridad, entonces no perdemos la paz. Y seguimos trabajando con la misma ilusión, con el mismo esmero, con el mismo amor, con la misma pasión. Nos seguimos entregando. Si el Señor es nuestra única seguridad. Pero si nuestra seguridad son otras cosas, o la posición, ya sabrán ustedes cuáles son las consecuencias y cuáles son las actitudes. Que oiga quien tenga oídos para oír. Y vamos entonces a lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, al ser cuestionado por aquellos que se creen autorizados para hacerlo, y como dijeran, se le subieron los humos a la cabeza. La autoridad había sido malentendida. Se creían dueños del pueblo por tener autoridad. Se creían que tenían autoridad absoluta, incluso para desafiar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces que en todas estas actitudes hay un pecado capital: soberbia. Hay soberbia. Y por eso les remito a lo que decía Conchita Cabrera en este libro, Toma de Conciencia. La soberbia echa también a perder a los consagrados, nos echa a perder. La soberbia está en todas partes, hermanos, en todas partes. Y vemos que estos hombres que son consagrados a Dios, que están al servicio de Dios, los ha echado a perder la soberbia. La soberbia corrompe conciencias, endurece corazones, provoca ceguera espiritual. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, vemos por otra parte a nuestro Señor, que quiere hacer un acto, quiere mostrarles su misericordia, quiere hacer un acto de misericordia. Y un acto de misericordia, una obra de misericordia, es sacar de la ignorancia al que está, es decir, enseñar al que no sabe. Es un acto de misericordia. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Los quiere rescatar de esa oscuridad en la que se encuentran, porque la soberbia nos refunde en lo más espeso de la oscuridad. Entonces le dice el Señor: les voy a hacer una pregunta, si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El bautismo de Juan
¿Era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Y los otros, que sabían que tenían que responder, decidieron quedarse callados, porque grande era su soberbia. El amor a Dios no era tan grande como el amor a sí mismos. Soberbios, tengan cuidado con el amor de sí mismos. El soberbio tiene tan grande, tan hinchado el ego, que en su corazón no hay lugar para Dios ni para nadie. Y por eso decimos, el soberbio no permite a Dios que lo redima. La soberbia impide ser redimido. La soberbia nos impide ser redimidos. Y el soberbio está estancado en el mismo lugar, no llega a ninguna parte. Por eso, hoy le pedimos al Señor que nos conceda el don del Espíritu Santo, para que a partir de esta palabra que nos ha dirigido, revisemos nuestra vida. ¿Dónde está nuestra seguridad? Y, por otra parte, pedirle al Señor que nos conceda la gracia de cultivar la virtud de la humildad, para que la montaña de soberbia empiece a ser desbalagada y así seamos redimidos. Y mientras somos redimidos, Dios sea conocido a través de nuestro estilo de vida y también sea glorificado. Amén. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes de ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los santos mártires de Uganda, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles se cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te clamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los familiares de Madre Esperanza y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires de Uganda, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pido que elevemos este Ave María por todos los enfermos, especialmente también por Francisco Domínguez, el maestro de música, andado delicado de salud. También por Irene, aquí la nueva secretaria de nuestro patronato, que se encuentra, la tesorera, perdón, que se encuentra enferma. Y bueno, pues por todos los enfermos. María Santísima, interceda por ellos y los acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Ahora les voy a dar los avisos para hoy. Bueno, pues lo primero, ¿verdad? En orden cronológico, nos vamos a que el día de mañana es Domingo de la Divina Providencia. Mañana es Domingo de la Divina Providencia, recordemos, y es doblemente importante para nosotros que tenemos esta devoción en la Divina Providencia porque creemos en la Divina Providencia, ¿verdad? Entonces Dios es providente y por eso al ver manifestaciones de su providencia, ¿qué es lo que hace una persona que ha visto, que da testimonio de la providencia de Dios? Porque ha sido beneficiado por la providencia de Dios. ¿Qué hace? Ser instrumento de providencia. Una persona que ha visto la providencia de Dios es instrumento de providencia y devuelve un poquito de lo mucho que le ha dado el Señor, de lo mucho que le ha dado el Señor. Por lo tanto, todo lo que nos dicen los profetas, el Señor, ¿verdad? En el Evangelio, San Pablo, en aquella colecta que hizo para Jerusalén, los santos padres, el testimonio que nos dan los santos padres de providencia, perdón, pensé que era San Cayetano, nuestra Santísima Madre. Entonces, hermanos, instrumentos de providencia, démosle al Señor un poquito de lo que nos ha dado. Y por eso la devoción consiste en compartir productos de la canasta básica para asistir a los más pobres entre los pobres en una pastoral organizada, no de ocurrencias, no darle para que siga alimentando su círculo vicioso. Es un estudio socioeconómico. Con una base de datos tenemos 275 personas en la base de datos, los más pobres entre los pobres. Hemos llegado a ellos, hay muchos más, pero han sido pues los más pobres entre los pobres, sin importar si vienen a misa o no vienen a misa, si son católicos o no. Entonces, hermanos, para asistir mes con mes y hacerles llegar a estos hermanos, ¿verdad?, una despensa, no es nada fácil. Lo que traen ustedes en la ofrenda del domingo primero de mes apenas ya alcanza a cubrir el 45% y a veces el 50%, y la otra mitad. Entonces por eso tenemos el bingo de la providencia, y si no alcanza, lo que Dios providente nos da a través de ustedes. Entonces les pido, recuerden esto, productos de la canasta básica, para traerlos en cualquier Eucaristía de nuestras capillas o de la sede parroquial mañana domingo. Y ahora sí, nos vamos entonces con que tenemos el Corpus Christi parroquial. Próximo jueves, Corpus Christi. Ya nada más quiero que vean el póster que aparece en la pantalla, vean ese póster. Les pido que tomen captura de pantalla y envíenlo a sus contactos. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 4 de la tarde en María Reina y 4 estaciones. Seguramente vamos a terminar como 7, 8 de la noche en la sede parroquial. Entonces, el día de antier que hemos organizado el Corpus Christi, damos un poco de historia para que sepamos de dónde nace el Corpus Christi. Y Dios inspiró a Santa Juliana en aquella visión que tuvo de la luna. De momento la luna se eclipsa
¿Por qué? Y entonces ahí viene el mensaje. Nuestro Señor Jesucristo no es adorado. Y ahí viene el compromiso. Tenemos que hacer una vez al año un acto, ¿verdad?, público, y por eso lo más importante que es la procesión, ¿verdad?, lo externo, pero que nace de lo interno, de que hemos tomado conciencia, nos hemos encontrado con el Señor, queremos mostrarlo a este mundo pagano que voltea hacia Jesucristo. Y el Rey de Reyes entonces va a salir a visitar, ¿verdad?, parte de nuestra comunidad, pero todos nos volcaremos a Él, lo acompañaremos a Él y daremos testimonio con Él, ¿verdad?, entonces de ser luz. Entonces, hermanos, hay indulgencia plenaria para quien participe, con las debidas condiciones, según nos lo indica la Iglesia, para ganarlas. Pues por otra parte, ¿verdad?, tenemos el Corpus Christi diocesano, que será el día sábado dentro de 8 días, 10 de junio. Y bueno, pues ahí también está el programa en la pantalla. Vean ustedes, me toca dar una catequesis a las 4:15 de la tarde, ¿verdad? Y después el Padre Rafael Colín, y después tenemos la celebración con el señor obispo, la Eucaristía, y después de la Eucaristía a las 7 de la noche programada la procesión con el Santísimo Sacramento. Ahora saldremos del Colegio Américas, ahí va a ser todo esto lo anterior dicho, y saldremos para el Malecón, ¿verdad?, para el Zócalo, perdón. Entonces acompañemos a nuestro Señor en el Corpus Christi diocesano. Y bueno, pasando a otra cosa, ¿verdad?, tenemos hoy asesoría legal en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, aquí donde estamos celebrando la Eucaristía. Para los que no tienen acceso a estos servicios, tienen necesidad pero no pueden porque no tienen recursos económicos, cooperación voluntaria, si es que tienen algo, ¿verdad?, en conciencia, eso es en conciencia, porque hay quienes sí tienen y se valen de esto para no seamos injustos con el Señor, ¿verdad? Entonces, si tienes, da, porque esto no es para el licenciado, esto es para las obras y las necesidades de nuestra parroquia, de nuestras capillas. La asesoría legal es de las 12 del día a la 1:30, previa cita, al número telefónico 2292 43 30 11. Y pasamos al siguiente. Tenemos dispensario médico también hoy, y la doctora Rosario estará en servicio en el dispensario médico, saben, en la capilla de San Isidro, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Sigan aprovechando. Ayer me llenaba de gozo, ¿verdad?, en el alma, una señora pobre que venía y decía: Padre, pues mi esposo no sabía que estaba enfermo de la próstata y no tenemos seguro, y gracias a que Dios nos ha dado el dispensario, fuimos, ahí lo revisaron y está enfermo de la próstata y hemos recibido medicamentos para el tratamiento. De verdad, donde está el Señor presente y vivo, entonces donde hay una fe viva, ahí hay obras de caridad, y las necesidades son asistidas, ¿verdad?, solventadas por la comunidad que ha sido tocada por Dios. Gracias por los medicamentos, gracias por los pañales. Si tienen más, envíenlos, por favor. Necesitamos también manos. Si alguien está de ocioso en el celular, aquí necesitamos manos para que vengan a organizar los medicamentos. Denle su diezmo en tiempo al Señor, dense al Señor, y verán que después no les costará trabajo dar al Señor. Entonces, dense al Señor y darán testimonio de su amor misericordioso. Hay mayor alegría en dar que en recibir, y por eso hay gozo en el corazón cuando vemos estos testimonios. Al ver las personas que vienen, su única seguridad, lo que decíamos en el Evangelio, es el Señor, y no son defraudados. Sigamos siendo instrumentos de la providencia y de la misericordia de Dios. Y pues bueno, estos son los avisos, y ahora les doy la bendición. Vayamos a dar testimonio de que el Señor está vivo y hoy nos ha tocado con su palabra y nos ha alimentado con su sacramento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, seamos hoy mártires. ¿Quién es un mártir? Esta es una palabra griega que traducida al español es testigo, ¿verdad? Entonces, hoy
seamos testigos del amor de Dios. ¿Y martirio qué es? Testimonio. Entonces hoy demos testimonio de la presencia viva de Dios en nosotros, con nuestras palabras y acciones. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre